Bien, tenemos al doctor Cristino del Castillo junto con Carlos y nosotros. Y no estamos optimistas con lo que se va dibujando en el ambiente local. Demasiado enfrentamiento. Por eso hemos hablado mucho de la necesidad de intermediación, de mediación, y quiero mostrarle al doctor del Castillo y a ustedes una alocución que hiciera Kiko Tabar sobre un tema que es un solo de los enfrentamientos que tenemos y que más adelante vamos a ver los otros, pero vean una locución de Kiko Tabar con un tema que fue lo suficientemente previsto. Es decir, escúchenlo y luego analizamos el enfrentamiento entre el administrador de la lotería y los que manejan el juego de bancas de juego. Y no es un enfrentamiento de parte de Kiko, sino es un rechazo a la organización. Ellos no quieren ser regulados. Veamos la locución de Kiko. Ante el llamado a protesta frente al Palacio Nacional convocado por agrupaciones de bancas de apuestas, que personalmente considero una provocación innecesaria, me veo preciso hacer las siguientes puntualizaciones. Todos habrán de recordar la situación en que fui llamado a ocupar la administración de la Lotería Nacional de forma transitoria hace precisamente un año. Al llegar aquí expresé que desde tiempo atrás se habían violentado principios fundamentales y realizado contratos y acuerdos con particulares, enajenando derechos del Estado que no llenaban todos los rigores de ley, y que gobiernos y administraciones anteriores, en cierto modo, permitieron la situación de desorden imperante. El Consejo Consultivo de la Lotería, con presencia de 10 prestantes ciudadanos, entre ellos 2 obispos y destacados profesionales, en un documento le propuso al presidente una serie de aspectos con el fin de reglamentar las bancas. De ahí surgió el decreto para la regularización del sector y se me solicitó ocupar transitoriamente la dirección de casinos y juegos de azar. A tal efecto, Hacienda emitió una resolución para la regularización, estableciendo una dispensa durante ese periodo, buscando que el sector de bancas se regularice y pasen de ilegales a regularizados, cumpliendo con el pago de impuestos, y aquellos que no cumplieran con las reglamentaciones establecidas se ajusten a ellas. También les expuse tanto al presidente como al ministro de Hacienda la necesidad de provocar cambios en la estructura de la dirección de casinos, una dirección de tercer nivel en la estructura de dicho ministerio, pero que, a mi juicio, juega roles que no le corresponden. Para ello deposité un proyecto de decreto que puede coadyuvar a resolver los problemas de dilación de los trámites, crear mayor transparencia y más eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Igualmente les he planteado la necesidad de homologar los diferentes contratos entre el Estado y los concesionarios para evitar inequidad y resolver conflictos con otras entidades ligadas al juego, productos de contratos deficientes o cuestionables. Realizamos innumerables reuniones tanto con los concesionarios, FENABANCA, bancas deportivas, casinos y con los programadores, de manera individual y conjunta. Las últimas se realizaron hace apenas 3 días. Tanto el Consejo Consultivo de la Lotería como el de seguimiento han realizado innumerables esfuerzos para que dicho sector se ponga de acuerdo, pero la situación entre ellos es difícil. Incluso
para escoger los delegados ante el Consejo de Seguimiento. No pongo en dudas que haya sectores que deseen regularizarse, pero hay otros que se consideran con fuerza y poder que no lo quieren. Ellos mismos se han acusado frente a miembros del Consejo de haber aportado sumas millonarias para lograr sentencias a favor de determinados sectores. Se ponen el ropaje de víctimas reclamándole al gobierno cumplimiento cuando ellos mismos se autoincriminan diciendo que están ilegales, que no cumplen con la distancia, que venden números usando dispositivos móviles y que ganan dinero sin pagar tributos. A pesar de ello, se está trabajando conjuntamente con otros organismos en la solución de la venta de los dispositivos móviles y en los sobrepagos. Igualmente hicimos gestiones para la solución de la situación de bancas que no están funcionando, pero permanecen como activas en la DGI y en casinos, sobre lo cual se llegó a una solución satisfactoria. Pero he llegado a la conclusión de que en cada ocasión recurren a evasivas para no declarar lo que tienen, imagino que también para que no se sepan quiénes son los dueños reales. Su incoherencia es tal que solicitan cosas y al complacerlo, sus mismos voceros acusan de inconstitucionales. Tanto el presidente, los consejos consultivos y de seguimiento como quien les habla, tratamos de blindar la oportunidad al sector de bancas de reivindicarse frente a la sociedad para que cambien su mala imagen, que se conviertan en ciudadanos cumplidores, ejemplares y legales. No puedo negar que muchos así lo entienden de manera individual, pero lamentablemente como grupo, como sector, se resisten a actuar contrarios a su naturaleza. Ahora, al acercarse a la fecha límite para presentar la declaración jurada, promueven protestas frente al Palacio Nacional, porque el propósito de algunos es continuar dentro del desorden en que lo encontró este gobierno, con miles de bancas y puntos de venta ilegales, pago de sobreprecio, venta de números por vía de dispositivos móviles y otros aspectos similares, cosa que se viene arrastrando por años y que precisamente este gobierno quiere regularizar. Soy consciente de todo lo que implica este sector, así como de los hilos que los unen y los hilos que los mueven, políticos y empresariales. Y a pesar de los métodos que entiendo deben aplicarse, he tratado de ser lo más prudente posible. He propiciado encuentros entre ellos, tratando de evitar situaciones de conflicto, porque sé que se trata de lucha de intereses. Pero he llegado a la conclusión, y ellos saben por qué lo digo, de que lo que algunos desean, siendo manejados como marionetas, es enfrentamiento y aprovechar la coyuntura, nadie sabe con qué fines. He tratado de actuar como los médicos veteranos ante los pacientes, ordenando análisis y diferentes estudios, pero al ver que la enfermedad había hecho metástasis, diagnostiqué métodos, no para complacerlos, sino para salvarlos, pero porque están enfermos. Le propuse al presidente que él personalmente convoque a los representantes de los diferentes sectores de bancas en conjunto para que en un plazo prudente le presenten una solución acordada y notariada entre las partes, y producto de ello, que determinen si entienden prudente utilizar métodos diferentes a los que yo he planteado. Igualmente le propongo a los banqueros que planean protestas frente al Palacio Nacional que no se dejen manejar como marionetas con fines inconfesables y que realicen dichas protestas frente a mi casa o en los lugares donde laboro. El presidente ha demostrado que quiere paz, tranquilidad y solución a los problemas. Luis Abinader sabe que como presidente amigo podrá siempre contar conmigo, pero ante la situación presente y conociendo los hilos que se mueven, entiendo lo más conveniente es procurar otras opiniones. Muchas gracias. Doctor, quisimos poner in extenso la palabra del administrador de la lotería, porque en ese problema de la Lotería Nacional, aparentemente es un problema, una discusión entre un administrador y unos
operadores de bancas de juego que tienen una diferencia, una sola, no. Dentro del problema de lotería hay una serie de problemas ancestrales que llegaron a un punto en que realmente nosotros sabemos que posiblemente le llegó a ese sector un momento o para ordenarse o para cometer algún disparate. Y lo digo porque si tú te pones a ver el origen de la presencia de Kiko Tabar en la lotería, primero, pertenece a una organización política que decidió no utilizar personas, digamos, personas de avanzada edad, aunque tuvieran experiencia. Pertenece a un pequeño grupo de administradores de impuestos. En el caso de él, tiene el privilegio de haber sido director de aduanas y director de impuestos internos. En diferentes gobiernos. Y cuando ocupa en un momento la dirección de aduana, justamente va a resolver un problema que se le presentó al presidente Balaguer con una administradora. Kiko Tabar ha tenido éxito administrativo en todo. Kiko Tabar salió ileso de todos esos cargos, haciendo lo que tenía que hacer. El gobierno, que no tenía pensado poner ni a Kiko ni a nadie que represente la generación de Kiko, tiene que asumir la administración de la lotería. ¿Pero por qué la asume? Resulta que no se ha dicho, porque aquí comienzan las historias, aquí se hacen biografías ya con la gente vieja, no comienzan las biografías con el nacimiento. Y la biografía de la lotería dio un salto con ese administrador que hoy guarda prisión. ¿Quién es el hombre que está preso por haber cometido irregularidades en la lotería? ¿Qué él hizo? ¿Qué él denunció? ¿A quién perjudicó? ¿Qué obligó al gobierno a ir a sacar a Kiko de su retiro y pedirle que acepte esa posición? Y que Kiko le dijera sí, pero por 3 meses o 2 meses o por un tiempo limitado. Y después decir, no, tiene que seguir. Cuando él abre eso con los conocimientos que tiene, encuentra que la cosa es peor de lo que todo el mundo imaginaba. A un punto de que mantuvo a Hacienda y a la presidencia al día de todo lo que estaba encontrando. Encontró tantos problemas que formó un consejo de administración en la lotería que no tiene precedente. Puso 2 obispos y convenció 2 obispos, incluyendo al jefe, al obispo del distrito y al obispo de Higüey. Y como si todo esto fuera poco, convenció al abogado de Participación Ciudadana a que formara parte de esa comisión. Comenzaron a trabajar y resulta que Kiko sustituye a un banquero que no se sabe cómo carajo llegó a esa posición y que cometió el error
de realizar sorteos que perjudicaron no solamente al usuario, sino que perjudicó también a sus colegas, aparte de las bancas, de las otras bancas. Entonces, viendo el problema de lo que significa para el presupuesto nacional el juego de azar, es parte de la idiosincrasia nuestra y además es parte importante del presupuesto nacional. Y en eso se ha basado los banqueros, o se han basado los banqueros de juegos de azar para fortalecerse. Nosotros somos grandes cotizadores y aportamos mucho dinero, pero se adueñaron de la lotería. El gobierno, con los conocimientos de Kiko en impuestos internos, que siempre lo conoció y sabía que se movía, entonces pide la fusión de todo lo que es juego y mete en el departamento de juegos de Hacienda lo que controla los casinos, la lotería, las bancas de juego, las bancas deportivas, todo lo que es juego. Y se encontró con un problemita que son las bancas portátiles y las bancas ilegales. Una persona con un, ¿cómo que se llama esa vaina? Con un verifón. Con un verifón, era una banca portátil y se la pasaba a una banca y si no salía el número, no se la pasaba. La manejaba él mismo. Y las otras hacían lo mismo. Entonces, desde Monza Viñón hasta ahora, con algunas excepciones, la lotería ha estado penetrada por muchísimos episodios vergonzosos y la utilización de la amiga del pobre y del rico para beneficio solamente de los dueños de juego. Ese pleito que ya Kiko califica de innecesario y de una provocación entre el que maneja el juego y los dueños de los juegos, es un pleito importante y muy grande. Es una historia de muchos años. Siempre esa gente han logrado sus objetivos. Hay miles de historias que no hay que contárselas al pueblo. Ahí se hacían hasta utilizaciones de ciegos, de gente que cantaba otros números y de fraude electrónico. Se han también cantado números al gusto de un sector que siempre ha manejado eso. Siempre han dominado y manejado la lotería y los juegos, pero también manejan a los políticos y al Congreso. Recordemos que aquí no se ha contabilizado la cantidad de legisladores que o son empleados de bancas o son dueños de bancas. Esta vez no creo que le vaya bien. No creo que les vaya bien. Pero como tienen tanto poder y son tan toscos, puede ser que se equivoquen. Kiko Tabar aceptó el cargo, lo condicionó
hasta en el tiempo, yo voy a estar aquí tanto tiempo y si no me voy. Luego el presidente le pidió que se quedara. Sabía y sabe bien a quienes estaba tratando de regular. Es decir, que él no se equivocó en nada. Se preparó para regularlos. Y sabía que ellos no querían regulación, porque ocurre que los dueños de las bancas ilegales son casi siempre los dueños de las bancas legales. Sabía y sabe lo que representa el juego para los impuestos, para el país y para el presupuesto. Lo sabe perfectamente. Por eso es que quería hacerlo por la buena. No se metan a protestar, no es necesario. Pero eran tantos los intereses que prefirieron hacerlo, creyendo que Kiko no tiene nada que perder y ya el gobierno no puede quitar a Kiko, no lo puede quitar, como no puede explicar nunca qué buscaba ese sujeto administrando la lotería. Es decir, que esta vez los banqueros tendrán que pensar seriamente hasta en la posibilidad de que ellos se vean obligados a desaparecer. Pero se le han olvidado algo, que ese tipo de juegos que le dicen bancas tiene una particularidad que ellos no han entendido, que regularizándose también ellos obtienen beneficios. Lo que pasa es que ahí se mueven otros intereses. Usted sabía que esa área de la economía que se juega casi siempre en efectivo es la más propensa a lavar dinero, y que los lavadores están metidos, ya no se sabe quién es lavador y quién es banquero. Entonces, ese problema lo sabe él. Ahora, tenemos un problema, tenemos una crisis, necesitamos el dinero o parte del dinero. ¿Usted de verdad cree que el dinero, que pueden cerrar todas las bancas? No, pero también hay otra cosa. Las bancas no pueden cerrar, porque todas no van a poder cerrar. Tienen que someterse a la regulación porque no tienen otro camino. Solamente reunirse y decirle, ustedes solamente pueden operar las bancas que están autorizadas. Cualquier otro intento no lo van a lograr, porque además las ilegales no pagan los impuestos. Y entre ellos hay grandes dificultades. Hay un tema que es un detalle que solamente se presenta en los seguros y en las bancas. Las compañías de seguro siempre tienen un reaseguro, porque no tienen suficiente capital para afrontar una gran demanda de pago de una póliza que requiera pagarse. Entonces ellos reaseguran. Tenían una costumbre, creo que Euclides pudo erradicarla, y es que esas compañías pequeñas de seguros, cuando veían que el cliente era bueno y que no cometía ningún tipo
de infracción, no los reaseguraban y ellos cogían la prima el 100%. Las otras solamente cogen un 15, un 20% y el 80% se lo pagan a la compañía reaseguradora. Eso se utilizaba en el seguro. Y cuando ocurría un accidente, por ejemplo, en un carro que el dueño nunca tuvo un accidente, la compañía de seguro lo aseguraba y no lo reaseguraba. Si tenía un accidente, lo pagaba de su bolsillo. Eso mismo está pasando con las bancas, que una banca toma una apuesta y la debe de llevar a la banca principal. No la lleva. Si el número sale pelado, el que anda con el cosa ese, El verifón. o con el verifón o con la banca pequeña, no lo reporta y se queda con el valor completo. Si la lotería juega con números y no le deja conocer a las bancas cuál es la artimaña que están usando de que va a salir tal número, quiebran las bancas y quiebran esa gente. Y ese es un lío muy complejo que se encontraron que existe ahí, con un agravante. Hay más bancas ilegales que legales. Y ustedes no se imaginan el porcentaje de dominicanos que juegan. Las otras áreas, que son los casinos y las lotos, son menos difíciles de controlar en lo relativo a los premios, pero en lo relativo al lavado no pueden hacerlo. Aquí hay una persona de origen italiano-canadiense que está guardando prisión por un intento de asesinato a un administrador de un casino. Los dueños de Dreams. Entonces, ese problema lo que nos queda es invitar a los dueños y a esos líderes, que no son muchos, son pocos, que le den apoyo a Kiko, que eso es lo que le conviene. Que una marcha, ¿para qué? Para la destitución del administrador de la lotería, para que les sigan permitiendo que con un aporte político piensan que van a administrar los juegos, como el que está guardando prisión. Que se quiten eso de la cabeza. El que quiere dar dinero, que lo dé. Ahora, nosotros nos consta que a nadie se le han comprometido para protegerlo. Ahora mismo tenemos una noticia que aparece ahí en el Nuevo Diario de hoy. El diputado Gutiérrez, que está guardando prisión en Florida, va a ser declarado loco porque se está comiendo la mierda de él mismo. Porque dicen que el que hace eso es que está loco y usted se la está comiendo. Esto no es un juego. No es un juego. Yo he dicho, y lo digo porque él es amigo mío y es un negocio que se maneja bien. Pero aquí, el senador de San José de Ocoa fue senador del San José de Ocoa y fue presidente de Leisa, del alotro más grande. Llegó a ser senador de la provincia y presidente de Leisa. Lo que pasa es que hay un detalle, que el juego no es ilegal. El juego es legal. Y ese diputado y muchos otros diputados tienen cargos en el gobierno, influencia en los otros diputados. A veces son los que coordinan leyes y evitan que a ese sector se le grave.
Nosotros no queremos decir más nada porque de eso se puede hablar mucho, pero es una situación extremadamente difícil que merece que esa gente entienda, y si entiende que deben marchar, que marchen. Pero yo quiero ver cuál es la demanda. No queremos legalizarnos. No queremos legalizar las bancas. Si ellos mismos vinieron aquí y dijeron que una gran cantidad de bancas son ilegales, y algunos han dicho que ellos son los dueños. Entonces, ¿qué es lo que quiten a Kiko? Mejor para Kiko que lo quiten. El juego es legal, pero lo ilegal es operar sin pagar los debidos impuestos. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que toda esa parte ilegal no paga impuestos. Y como Eso la es mayor cantidad de ilegal. bancas son ilegales, entonces, si la legalizan, entonces pagaría impuestos el 100%. Pero dentro de eso está el fraude que hacen cuando ocupan la lotería y tiran los números que quieren. También. Porque entonces perjudican, ellos mismos Eso es un lío muy complejo, ¿eh? Que yo te digo que lo estoy manejando, pero no manejo el 100%. Aquí han pasado administradores que han salido muy mal y que uno por amistad no ha podido ni siquiera comentar Claro. lo que ha pasado. Aquí se legalizaron más de 2.000 bancas, de 2.000 bancas. Es tan complejo, doctor, que aquí en la pandemia no se dejó de jugar. En la pandemia fue así, cuando estaba en su... la gente se pone a jugar la de Nueva York y la de Florida también. Lo que pasa La es vendían en la banca. que eso no es nada raro. En las crisis, eso es lo que se hace, que se juega. En la crisis económica eso es lo que se hace porque es la esperanza de conseguir algún ingreso adicional. Sí. Entonces lo que hace es que se pierde el ingreso regular tratando de lograr más dinero. Que Machi decía que lo que se gasta en número es el impuesto por ser pobre. Bueno, el problema es que hay una serie de enfrentamientos que vamos a hablar después de la pausa.